Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 267 y vamos a hablar sobre Naihanchi. El legado de Matsumura. Y como siempre, para ayudarme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo. Aquí de nuevo, por suerte, tenemos un episodio potente, creo, porque el Naihanchi, o el Naihanchi, como se le quiera decir, ha sido uno de nuestros katas preferidos durante décadas, ¿no, Pepe? Sí, yo ya te digo, uno de los katas incluso que lo he estudiado a fondo desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde la más física, digamos, de estructuras corporales, hasta estrategias tácticas y bueno, y diferentes modelos incluso, ¿no? Y la verdad que es un kata que aporta bastante a la idea que nosotros tenemos del karate, por eso lo mantenemos, claro. Sí, para mí la idea siempre del Naifanchi fue que era un sistema completo. Y bueno, lo vengo haciendo hace décadas también. Durante un periodo fue el único kata que entrené. Leí un libro que me inspiró que se llama 5 años un kata, de un sensei que se llama Bill Burger. Este, y bueno, dije, me voy a profundizar, voy a ver si hacer el experimento. Ujú. Y la verdad que me dejó un montón. Pienso que es uno de los katas más fundamentales del karate, ¿no? Y que viene de la mano bueno, de un histórico como Matsumura. Para mí es uno de los que más me ha aportado, además de forma objetiva. Es decir, si yo tuviera que probar. Estoy hablando de décadas atrás, ¿vale? Hoy día tengo otras herramientas, ¿no? Pero cuando hacía mucho kata de shuri, por ejemplo, eh, en la que más noté los beneficios a la hora de combatir, a la hora de usar las destrezas, fue en el Tanai Hanshi, ¿no? O sea, era, por ejemplo, yo recuerdo que decía un compañero, es difícil tirarte al suelo, por ejemplo, me decía, es difícil barrerte, ¿no? Y yo siempre lo he asociado con el trabajo de enraizamiento del kata, ¿no? Es con uno de los kata que yo he podido constatar que la relación entre práctica y habilidad es bastante manifiesta. Sí, por eso te digo, este es un kata que atiende a todas las etapas del combate, de la defensa personal. No es un kata que se especialice en tener 200 técnicas diferentes, pero tiene un perfil táctico muy definido, y te da un contexto técnico muy valioso para explorar cómo solucionar esas Pero situaciones tácticas. es un poco incomprendido, ¿no, Jorge? Ah, bueno, por el amor de Dios, ni hablemos de, Yo, de- de eso. yo creo que es un poco incomprendido y de ahí el decidirnos bueno, a mostrar nuestro pensamiento sobre este kata y sobre cómo lo entendemos y cómo lo vivimos, ¿no? Bueno, podríamos romper un poquito el esquema. Tenemos tremendo programa para hoy, pero podríamos empezar para hablar de lo que no es, ¿no? Los mitos sobre el Knife Funchi, ¿no? Porque hay cada barbaridad sobre este kata que dan pavor, ¿no? Por ejemplo, y acá no hemos puesto todos, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar del primero. El primer mito sobre el Knife Funchi. Diseñado para luchar contra varios oponentes que te acorralan contra una pared. ¿Qué me decís, Pepe? Bueno, es un clásico. Yo, la primera información era esa, ¿no? Que estás atado, estás en una pared y te mueves lateralmente porque no te puedes mover para adelante ni para atrás. Tampoco eres Spiderman, con lo cual no puedes subir para arriba. Y la única opción es lateralmente, ¿no? Entonces, pueden venirte adversarios pues, en los costados y al frente. Y todo el mundo sabe que la mejor posición para pelear contra alguien que está al frente es Esquivadashi Naifashi, ¿no? O sea, pero se ha aceptado en la cultura, ¿no? de dojo, por lo menos
en aquella gente que hace karate de dojo exclusivo, ¿no? Donde la información fluctúa, ¿no? A veces incluso entre lo absurdo, ¿no? Como nos pasa aquí, ¿no? No, bueno, yo la versión que escuché sobre el mismo tema es que estás parado frente a una puerta y no tenés que dejar que pasen por la puerta. Mm. Entonces, a mí me llama la atención todas estas versiones en las que tú te encontrás con el oponente de frente estando en Kibadachi o en Shikodachi o lo que sea. Me parecen eh, profundamente ilógicas. Pero vamos a seguir. Un kata para derrotar a un oponente en un barco o en una barcaza. ¿Qué me decís de esa, Pepe? Esa yo la conocía menos, ¿no? La escuché la primera vez que vosotros lo nombraste, tanto tú como Gerardo. Y me parece llamativa, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Hacer una cata para pescadores, digamos, ¿no? O sea, o sea, no tiene ningún sentido para mí, ¿no? No, porque no busca precisamente esa idea de desequilibrio, ¿no? No sé, a lo mejor se refiere a que pone los pies a ambos lados de la barca, ¿no? Y hace una especie de equilibrio. No lo tengo muy claro aquí la comparación. Bueno, y después tenemos es para luchadores que van montados a caballo, por eso la posición del caballo, el Kibadachi, ¿no? Sí, pero no solo eso, sino que aquí ya se le da un matiz casi táctico, ¿no? Un poco también absurdo, pero táctico. Es que, por ejemplo, inmovilizas el tren inferior y el tren superior se mueve, pero no puedes mover las cadenas de las piernas, porque si mueves la cadena de las piernas, entonces el caballo se te gira, ¿no? Hasta ese argumento he escuchado yo, imagínate. Claro, pero a mí, digo, inmediatamente se me prenden las luces de alarma cuando hablan de un kata con un solo objetivo, ¿no? Cuando hablan con un kata para pelear en una barca, o un kata para pelear contra la pared, o frente a una puerta, o arriba de un caballo. Si un kata es un sistema, es imposible que sea de esa forma. Que tenga un objetivo único. Eh, eh, y entonces digo, aparte no tiene sentido hacer un kata para pelear sobre un caballo sin tener el caballo. Digo, es como aprender a nadar sin estar en el agua. Son cosas extrañas que tiene la cultura del karate a veces, que nos pone en problemas cuando intentamos visualizar. Claro, son mitologías cuando alguien no sabe, a lo mejor no tiene determinada información o la tiene sesgada, lo que ocurre es que acude a otras fuentes, ¿no? Posiblemente a las fuentes chinas, ¿no? Cuando también se habla de que hay katas que sirven para fortalecer las piernas o katas que están diseñados para la defensa, otros katas están diseñados para el ataque, otros katas, etcétera, etcétera. Se les da como una especie de nombre o de características a esas katas y luego se le clasifica. Entonces, pero no tiene una metodología clara, ¿no? Por eso lo colocamos dentro de los elementos de místico, ¿no? O mítico, casi, ¿no? Donde se hacen, no se entienden, tampoco interesa demasiado entenderla, o sea, no, me da igual, yo la practico, me siento bien y bueno, si dicen que es para montar caballo, pues bueno, bien. Ahora bien, este kata si bien tiene técnicas de pierna implícitas, no tiene ninguna técnica de pierna explícita. O sea, no hay keris explícitas en este kata, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Estás hablando de la versión que nosotros trabajamos. Hay otras versiones que sí meten patadas implícitas que tampoco tiene mucho sentido, sobre todo patadas largas, pero evidentemente las tiene. O sea, todo movimiento no sé, de rodilla, por ejemplo, es una patada, o un movimiento de pisar, ¿no? Por ejemplo, para inmovilizar al oponente que no se te escape. Las recogidas también pueden ser técnicas de pierna, ¿no? O sea, hay muchas. No, claro. A lo que yo me refiero es que no tiene patadas explícitas. O sea, no tiene un Maigeri, no tiene Lo que Yokogeri. llamamos los Keriwasa, exactamente, Mm. sí. Y quizá también, esta mañana hablando, ¿no? Decíamos,
Muchas veces la cultura del Gijón Katakumite influye mucho en la metodología, ¿no? Incluso, por ejemplo, se ve las posiciones por un lado, es como un sistema, ¿no? Un esquema diferente a las patadas, ¿no? Y luego desplazamiento por otro lado, ¿no? O las defensas de brazos por otro lado. O sea, digamos que se hace en conjunto. Pero cuando es un sistema, realmente el desplazamiento y las posiciones y las técnicas o sea, y lo que serían las patadas, son técnicas de piernas todas, ¿no? Lo que pasa que diferentes contextos. Claro, digo, un sistema no se define por sus técnicas, sino que por las soluciones tácticas que da, y para eso Claro. presta las técnicas necesarias para hacerlo, digo. Nosotros los karatecas tenemos una tendencia siempre a caer en la definición técnica. Cuando un sistema no puede definirse por las técnicas. Es como decir que una casa se define por los ladrillos. No, una casa se define por el concepto de ingeniería y de arquitectura que lo llevó que hizo posible su creación, su edificación. Lo mismo pasa con un kata. Si entendés el concepto y los principios que llevan, lo podés aplicar más allá de la técnica puntual que tengas que utilizar. Un kata no se define por si tiene para estar montado en un caballo o frente a una puerta, ¿no? Claro. Ahora, lo importante del sistema es que funcione y que tiene que funcionar todas sus piezas, porque entonces el sistema se parte, ¿no? Se rompe, se separa. claro, o sea, las piezas que están ahí por una algo. razón, exactamente. Están ahí O sea, porque son las que representan el sistema, ¿no? claro, por ejemplo, si yo tengo un coche que tiene 3 ruedas, pues evidentemente el funcionamiento es más precario, ¿no? Entonces, si yo introduzco un kerry en este kata de forma arbitraria, estoy afectando al sistema. No sé si se me entiende. O sea Claro. que no tengo que meter una técnica por ponerla, sino que si está ahí bien, y si no, habría que buscar, si quiere meter algo, tiene que ser una técnica adecuada que se ajuste a todo el sistema para que este no se rompa, no se altere. Claro, pero aparte, como lo dijimos al principio, digo, este kata no tiene tiene una patada explícita, pero el resto tiene un montón de traslados y de movimientos que pueden ser traducidos como una patada implícita, ¿no? O sea que de ahí podés sacar, si tenés una patada, tenés todas. O sea que no es necesario explicitar todo, porque entonces no necesitas un kata, necesitas un catálogo de las cientos de técnicas que puede tener, ¿no? Pero, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquito en concreto sobre las características del kata? Porque hoy entramos muy poquito sobre eso y me parece que está interesante porque este kata, a diferencia de otros, o de la mayoría de los katas clásicos del karate, no tiene las grandes pasos largos con una técnica. No tiene el oizuki, no tiene como los pinan, que pueden tener un maigiri después seguido de un suki. O sea, no tiene esos traslados a larga distancia, ¿no? Uh-huh. Sino que trabaja bien cuerpo a cuerpo, o sea que te está dando unas situaciones tácticas que son mucho más cercanas, que es una de las cosas que lo hace más real también, porque las otras distancias, de esas distancias extremadamente largas, tienen lugar nada más que en el kumite, el GI kumite, pero en la defensa personal no tiene lugar. Es cuerpo a cuerpo la cosa. El cuerpo a cuerpo significa contra un oponente, con lo cual está diciendo mucho.
Aquí está claramente diciendo mucho, porque normalmente se interpreta, vemos muchos Funkai donde ahí está rodeado, uno lo ataca por la izquierda, otro lo ataca por la derecha, otro le ataca por el frente. Entonces, si una de las características principales es el trabajo cuerpo a cuerpo, es obvio que no están 5 agarrados en él y él va proyectando, ¿no? Sino que la táctica se ve clara, ¿no? Exactamente, es un solo oponente, o por lo menos se ocupa de un oponente por vez. O sea, no es que siempre está con el oponente está enfrente de él y se concierne nada más que con ese oponente, por lo menos en cada situación táctica. Ahora bien, es un kata que es muy contundente, ¿no? Es como que busca la resolución, la eliminación del peligro lo antes posible, ¿no? Intenta solucionar la situación sin ambigüedades, inmediatamente, ¿no? No es como que no hay karate ni sentenashi ahí. Hasta todas las técnicas que nosotros vemos son técnicas de destruir, o sea, de evitar que te agarren, de evitar que te golpeen y de tomar constantemente la iniciativa, ¿no? No hay el típico Nisentenashi. De hecho, muchas veces se produce un golpe y luego otro golpe. No se produce una defensa y un golpe, ¿no? Claro, es típico de un kata. Además, usa, si se me permite, en el primer movimiento. Nosotros el primero es el cruce de brazos, ¿vale? Pero para la mayoría de la gente es el Hachu, ¿no? Lo que se llamaría el Hachu. Es un golpe y el segundo es más destructivo, es un codazo. O sea que ahí se nota claramente que va a destruir. Claro, la redundancia es una particularidad muy específica de los sistemas de defensa personal. Tenés que poder estar, tenés que poder seguir explotando una situación táctica favorable mientras existe la posibilidad de peligro, o sea, mientras el oponente presente un peligro. Entonces que tenés que seguir desplegando tu ataque mientras sea necesario. Claro. Y aparte, bueno, lo que tiene de bueno este kata que da la posibilidad de trabajar las mismas técnicas y en las mismas situaciones tácticas, pero dándoles distintas intenciones, ¿no? Aquello que puede ser entendido como un shto, puede ser entendido como un haishu, puede ser entendido como una garra de cabeza. Digo, hay una amplitud técnico-táctica que hace que cuando uno se pone a estudiar este kata, te explota el kata, te aparecen 150.000 variables, hacen ¡pam! Y bueno, ahí tenés para 10, 15 años de práctica nada más que para estudiar eso. Bueno, dice, permite combinar todas las técnicas de forma aleatoria. ¿Te animás a hablar de eso? Hay un punto, sí, hay un punto antes, Jorge, que lo referente a lo que tú decías antes, ¿no? De trabajar de forma reiterativa sobre el otro, bla, 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 ¿no? Se ve en el embusen, que es un embusen cortito y lineal, así no va para acá, ahora va para allá, ahora va para allá, ¿no? Sino que siempre está en una situación de De distancia cabeza. pequeñita, ¿no? Son distancias cortas, así que no puedes dormirte en una distancia corta, obviamente. Bueno, pero ya que estamos en eso, tenemos que aclarar, digo, que para nosotros este kata no se mueve de forma lateral. Para nosotros este kata se mueve de forma directa al oponente. Digo, no es que alguien me ataque de aquí o lo ataco yo para allá, sino que yo me pongo en ese ángulo en relación al oponente. Entro. O incluso tú te colocas lateralmente a él cuando hace el movimiento de agarre y lo echas para el lado, Claro. pero tú eres el que te pone a su lado, no él está en tu lado. Exactamente, exactamente. O sea que no hay... me ha pasado que ir a entrenar con gente de mucho prestigio, de muchos danes, y que se me cae el corazón y la motivación cuando estoy en un seminario de eso y la persona empieza a hablar y dicen, no, porque me hace Oitsuki y lo paro. Les digo, bueno, ya, va a ser un seminario largo. Bueno,
Dice que, bueno, que permite combinar las técnicas de forma aleatoria. ¿Te animas a hacer un poquito de eso, Pepe? Claro, mira, sí, para mí es una de las grandes virtudes del secata y sin embargo no es muy comprendido en ese aspecto, ¿no? Por la literalidad, ¿no? De la idea que tenemos del kata, ¿no? El Ujú. orden, ¿no? Literalmente ordenado, ¿no? O sea, perfectamente ordenado. Aquí, por ejemplo, si empezamos a hacer un haichu, vamos a llamarle haichu para que se entienda, ¿no? Y luego viene un codazo, en el kata luego viene el famoso Gedan Barai, que nosotros lo que hacemos es agarrar el cuello del otro, tirarlo para abajo y golpearle. Se puede hacer perfectamente después de ese movimiento 1 y 2, golpear. Una vez que lo tiene, puedes agarrar la cabeza y golpear con la rodilla y te vas al primer movimiento. Es, O trabajas lo mismo 1 y 2, no puedes tirarlo en Gedan Barai, le cambias, le agarra el típico agarre de solapa y bueno, le golpeas con la rodilla, lo que se llama Nagemega Echi, y lo proyectas, ¿no? Es decir, se puede combinar la primera combinación con cualquier técnica, ¿no? lo Sin que, perder ni un ápice de estrategia ni de táctica. bueno, eso se debe a que justamente que el kata se concierne con situaciones tácticas y te da un contexto técnico. Es como que te digan, bueno, para arreglar este modelo de auto, de coche, tienes estas herramientas. Nadie te dice que tienes que usar este destornillador primero que este o que el otro. Digo, depende de la rutina de trabajo que tengas, agarrar las herramientas que necesitas en el momento. Pero es más, te da también la solución. Por Cualquiera de las eso, técnicas te sirven también para solucionar el problema en el que te has metido, ¿no? Yo muchas veces digo de broma a mis alumnos, ay, digo, ¿te imaginas? Vas para allá haciendo el kata y ahora te aparece una pared, un árbol y dices, ah, ya no puedo hacer esta kata. O sea, el otro se te resiste y dice, pues ya no puedo hacer nada más, me ¿no? Y atacaste puedes mal. matagaste mal. Entonces puedes ir a cualquiera de las técnicas, e incluso si te lo están haciendo a ti, puedes responder con cualquiera de las técnicas que vienen en el kata de Hanshin. Sí, a eso, justamente a eso era a lo que me refería cuando digo que se ocupa de situaciones tácticas y te da un contexto de cómo solucionarlas. No te dice que, digo, que tenés que hacer así antes de poder hacer así. Podés hacer así después. Digo, eso va a criterio de quién está en la situación, ¿no? Pero la hace un kata flexible, ¿verdad, Jorge? Totalmente. No es lo contrario a lo que se piensa del kata de Hanshin. Claro, porque la gente piensa en la literalidad. No, primero tengo que hacer esto para después poder hacer EMPI, y después poder hacer esto y después poder hacer. No, no funciona. Eso es un ejemplo. No es lo que el kata te está diciendo que tenés que hacer. Te tiene que decir, esto es un ejemplo. De este ejemplo tenés que sacar todas las otras variables. Es como que te digan, bueno, esto es un número y te escriben un número. Y después vos tenés que aprender todos los otros números en base al principio que aprendiste con ese número. Claro. Este, entonces digo, tenemos que salir, tenemos que dejar de pensar en los katas como una coreografía y tenemos que dejar de buscarle bunkai a una coreografía. Porque no tiene sentido, especialmente si lo vemos del karate tipo kumite, que hay alguien enfrente a nosotros y que extiende un brazo y lo deja colgado a 20 centímetros de mi cara, esas barbaridades que se muestran en el bunkai actual, ¿no? Y la metodología, Jorge, también hay que cambiar el paradigma metodológico. Es que se practica las catas y luego te va uno a su casa y punto. Y a lo mejor un día de vez en cuando hace bunkai. Yo creo que tienes que practicar la cata y el bunkai, la cata y el bunkai. Tres veces hacer la cata, tres veces el bunkai. Tres veces la cata, tres veces el bunkai. Porque si no, te quedas en el hacer y no en el comprender. Aunque a lo mejor al principio puedas hacer cosas absurdas, ¿no? Entre comillas. Pero por algún momento hay que empezar. Es que si no, la cata se queda en una coreografía, ¿no? Claro. Si te devuelve buenas sensaciones, te gusta, y si no, pues la dejas aparcar ahí en el baúl, ¿no? Que ya no la practico, no me interesa esta cata, Así que yo creo que este tipo de catas que son tan didácticas en todos los aspectos, hay que practicarla para comprenderla con una pareja, ¿no? Con un compañero. No es una cata diseñada para hacerla al aire, me refiero. No, Es una pero cata diseñada para aplicarla. lo que pasa es que, bueno, la verdad que yo diría que eso es
aplicable a todos los katas. Digo, Claro, claro. quedarse en la coreografía, te quedaste con la coreografía, no te quedaste con ningún tipo de habilidad. Ahora bien, pienso que es necesario trabajar con un compañero, es necesario trabajar con resistencia, quizás no con 100% de resistencia al principio, pero ir gradualmente incrementando esa resistencia. Y hay que trabajarlo también en situaciones tácticas variables, o sea que no él me ataca así, yo hago así, y después él se cae así, sino que intentar hacerlas en una situación donde, yo qué sé, no sabe lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, ponerte en una situación de clinch, etcétera, etcétera, ¿no? Este, que no esté, no sea predecible, no esté acordado de antemano lo que se va a hacer. Y uno, de esa perspectiva, hace lo que la estructura y la energía y la situación táctica te permite hacer, lo cual te va dando una versatilidad mucho más grande a que te digan él hace A y yo hago B, por más resistencia que te pongan, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? No, evidentemente hay que trabajar. Si es un kata de defensa personal, tiene que trabajar bajo esos criterios. Porque además, eh, el, también hay que saber que atacar. Quiero decir, el que ataca no puede atacar dentro del Quijón, ¿no? Yo hago un ejercicio muy facilito que es, eh, imagínate, estamos los dos intentando, yo qué sé, golpearte. Yo estoy intentando golpearte, ¿no? O tentarte los hombros o el pecho, ¿no? Rápido, rápido. Y en un momento dado se da la palmada y el otro te ataca de forma libre. Se puede ir a tus piernas, se puede agarrarte, se puede empujarte y tú tienes que usar cualquiera de las combinaciones del kata para resolver, ¿no? Y la verdad es que se trabaja bastante bien y se adquiere respuestas bastante interesantes, incluso desde el punto de vista estructural, ¿no? De cómo absorbe la energía del oponente cuando viene corriendo para ti y te empuja y te intenta agarrar, ¿no? O sea, hay infinitos ejercicios que se puede trabajar para mejorar las respuestas del kata, ¿no? Que no sea es un ataque preestablecido, pero no solo preestablecido, se llama un quijón, ¿no? Que es todavía peor, ¿no? Sí, como digo, yo también he profundizado realmente en este kata y hemos sacado un montón de ejercicios en pareja, de situaciones tácticas, etcétera. Y realmente no le, no le he sacado ni, digo, no he ni comenzado a comprenderlo, toda la información que hay aquí, Mm. ¿no? Este, Muchos de los ataques que se producen naturales en la calle, claro, te das cuenta que el Naifanshi tiene la respuesta. claro. Es que es el, Escu- de los katas que conozco, de los katas de karate que conozco, es el que más cercano a su raíz original desde el punto de vista táctico de autodefensa que conozco. Mm. Este, después dice, esto es un tema que vamos a poder desarrollar bastante. Dice, estructuras sólidas que nos facilitan proyectar al oponente y evitar ser proyectado, ¿no? Se mantiene una misma estructura a lo largo del kata, independientemente de la técnica que se esté usando. Y esto es una buena idea en el sentido que no es que sea una buena idea, es una idea fundamental, porque eh, por supuesto que las estructuras tienen que ser las mismas, porque digo, las técnicas de karate, la interacción con el oponente, la fuerza de gravedad, son todas constantes. Entonces, digo, Mm. no podés entregar la estructura y volver a agarrarla. Son cosas que uno tiene que mantener siempre, ¿no? Lo que tiene este kata de lo que hablamos desde las estructuras sólidas, especialmente del tren inferior, que como que no hay tanto transporte, esas estructuras trabajan mucho con el arraigo para poder ser móvil en el tren superior, ¿no? ¿Qué decís, Pepe?
Evidentemente, ¿no? Si te está rígido, si está bloqueado, pues evidentemente es más fácil que te empuje o que te muevas, ¿no? Cuando está flexible, Mm, empuja la parte. Cuando está rígido, te empujan a ti entero, ¿no? exactamente. Entonces, este punto lo sacamos observando a la gente cómo hace kata, ¿no? Y entonces observamos que en el handshake, si quieres mantener la estética exactamente, se pierde esto. Se pierde esto. ¿Por qué? Porque se vuelve un bloque, ¿no? Entonces te das cuenta que incluso rompe sus propias normas de no subir y bajar, cuando se sube y baja. Se trabaja rígido, con lo cual se sube el centro de gravedad y se pierde la estabilidad. ¿No? Hay una interpretación errónea del kata como elemento de fuerza, ¿no? Mm, Del hanshi como elemento de potencia, de velocidad, que eso significa en el argot del karate estandarizado, fuerza, o sea, pegar fuerte con kime, ¿no? Te das cuenta que se rompe, ¿no? Hay una ruptura entre el tren inferior y el tren superior. Pero si trabajas con esas estructuras sólidas y luego movilidad, ¿no? Pues es más difícil de, bueno, es más profundo, pero también más difícil que alguien te tire. ¿Por qué? Porque tú estás enraizado abajo y si alguien te empuja, arriba está flexible, ¿no? Si te presiona, como estás relajado, pues de la parte superior, bueno, pues digamos que las articulaciones absorben, ¿no? Y luego a la hora de tirar, pues necesito evidentemente que mi centro de gravedad esté primero estable y luego por debajo del oponente, ¿no? Para buscar las líneas de desequilibrio. sí, y también para, digo, para hacer cualquier tipo de técnica de más o menos, de forma más o menos eficiente, digo, y efectiva, a mí se me cae el corazón cada vez que veo a alguien haciendo el Naifanchi o el Teki y, y la extensión del brazo la hacen con el tríceps. Hacen un Gedanbarai cortito. Mm. Cuando veo ese tipo de cadenas cinéticas, se me cae el alma porque eh, ese movimiento, esa técnica, si le queremos llamar de esa manera, es inaplicable. Eh, no hay ningún contexto táctico en que extender tu brazo así, desde el codo, genere algo que sea en lo más mínimo aplicable, útil, eficaz o eficiente en una situación de combate. Y nosotros nos empezamos, volviendo a lo que decías tú sobre la fuerza, nos empecinamos en intentar hacerlo más rápido, más fuerte, cuando, como tú muy bien decías, digo, viene de todo el juego interno de trabajar con la cintura contra la cadera, es la expansión, la compresión. Digo, hay un montón de cosas que se utilizan eh, como recursos técnicos, energéticos, estructurales, para poder hacer estas técnicas sin que sean presas nada más de un pequeño grupo de músculos detrás de tu brazo, por ejemplo, ¿no? El tríceps. Entonces digo, esto es un kata que hay que profundizar también a nivel anatómico de tu cuerpo, qué es de cómo usarlo en el cuerpo a cuerpo, donde no tenés espacio para ir a buscar la piña o para ir a buscar el gol, la proyección o lo que sea. ¿De dónde vas a buscar la energía? ¿De dónde la sacas? Claro, tienes que generar las cadenas cinéticas más cortas, ¿no? Mira, es uno de los katas que es más goju desde el punto de vista del uso de esas dos variantes, ¿no? De esas dos fuerzas complementarias. Sin embargo, aquí la mayoría de la gente el Joule sí que no lo usa para nada, ¿no? Para nada. Cuando hablamos en el podcast de la tensegridad, creo que se debería de volver a escuchar en algunas personas para que vieran cómo, cómo se mueve, ¿no? El cuerpo, ¿no? Cómo se mueven las cadenas cinéticas, ¿no? Yo decía a un alumno esta mañana, ¿no? Bueno, estábamos trabajando sobre movimiento, el típico fallí, ¿no? De cómo genero energía o sea, como en cadenas cinéticas cortas, Mm, tengo que hacer un movimiento de látigo, ¿no? Un movimiento yu para que la fuerza se libere, ¿no? Y entonces yo decía que era un movimiento muy potente, lo que pasa es que había que trabajarlo. Y puse de ejemplo a Mike Tyson, a Tyson, ¿no? Mike mm. Tyson. Tyson, digo, es una persona que genera en cadenas cinéticas cortas la misma potencia que yo
estirándome, cargando y como si arrojara un disco, ¿no? Y pegando. Él es capaz de generarlas en distancias cortas, ¿no? Se veía, ¿no? Por eso era tan potente, ¿no? Y es un poco esa propuesta que hace el Katana Hanchi, ¿no? Que tú tienes que generar una potencia como si tuviera cadenas cinéticas muy largas que te da tiempo a cargar, a acumular y a expandir, pero en espacios más reducidos y en movimientos más cortos, ¿no? Y eso es una propuesta, y es imposible hacerlo si no trabajas con estas estructuras, ¿no? Estructuras sólidas por un lado, estructuras flexibles por otra, articulaciones flexibles, manos fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es un kata que tiene un diseño bastante, a pesar de que no es el kata más bonito, entre comillas, ¿no? A mí me parece bello en ese aspecto. Sin embargo, tiene un diseño para mí impecable, ¿no? Para mí, bien hecho, es un kata fantástico de ver. Lo que pasa que, bueno, es muy difícil de ver, de verlo bien hecho. Después, bueno, veníamos hablando, ¿no? De la movilidad que tiene el tren superior en este kata. Que, bueno, no trabaja con la movilidad del tren superior que tienen los katas de Aragaki, por ejemplo, ¿no? El Niseiji o el Sochin o ese tipo de katas, porque no trabaja en este no me sale la palabra, Vector. en este vector, sí, en este ángulo, ¿no? Pero sí trabaja mucho en este vector, ¿no? Ahora bien, lo que no se nota desde afuera, si lo ves si lo ves desde afuera con los lentes del karate normativo, ves bloqueos y golpes, es lo único que ves. Ahora bien, si te pones a explorar, entonces ahí empiezas a ver de todo, ¿no, Pepe? Empiezas a ver golpes, agarres, luxaciones. Claro, bueno, y además ves de todo, hay una gama impresionante, porque como estás trabajando a una distancia de conflicto, entonces cuando estás tirando, o sea, cuando estás cerca es porque estás tirando, estás controlando, pero si se para, estás golpeando, ¿no? Por ejemplo, esta técnica de hacer para allá es empujar para luego golpear, y para eso tiene que tener ese principio de adaptabilidad y de flexibilidad, ¿no? En las articulaciones, para que pase de un agarre a un golpe, para que pase de un golpe a un tirón, para que pase a un barrido. O sea, el cuerpo está en constante movilidad, ¿no? Ese es un kata para mí muy, muy móvil. Y necesitas, evidentemente, ver toda esa capacidad o toda esa gama de técnicas que tiene. Yo incluso me sorprendo porque yo pensaba que las había visto todas y a medida que las trabajo veo más Claro, posibilidades, ¿no? exactamente. Y bueno, se te abren un montón de puertas. Como decía al principio, el kata te explota. Este, y lo que tiene este kata, para mí, creo que a ti te pasa lo mismo, es que tiene una gran facilidad para solucionar situaciones tácticas habituales. O sea, Sí, las que suelen suceder cuando alguien ataca a otra persona, ¿no? ya lo habíamos anticipado antes un poquito, ¿no? Pero es cierto, o sea, dame un gancho, el kata tiene la solución. Mm. Intenta agarrarme, el kata tiene la solución. Tira de mí, el kata tiene la solución. Empújame, el kata tiene la solución. O sea, es un kata muy versátil en ese aspecto. Ahora bien, lo que sí veo yo, capaz que vos lo ves de otra forma, pero yo veo que para mí este kata, lo que sí se diferencia es que no intenta, no es un kata que se concierna demasiado con la seguridad de la otra persona. O sea, no es un kata en el que sometés a alguien, lo controlás, le haces una llave y lo arrestás, sino que es un kata donde entra y destruye, entra y destruye. No sé si vos lo ves de la misma forma. Sí, sí, no, está claro. La última técnica de la combinación, si haces una combinación, es más potente que la anterior. Ujú. O sea, no termina en cuadrado, como se dice en Aikido, ¿no? O sea, no termina controlando al otro.
sino que la primera es fuerte, la segunda peor, la tercera peor y la cuarta peor, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente. Bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquito de las estrategias que usa este kata? Este, Un kata pequeña que utiliza varias estrategias, ¿no? mm, Es algo curioso. a ver, contame. Sí, bueno, como siguiendo un poco con el ejemplo de antes, la primera que nosotros vemos es una estrategia invasiva. Es decir, eso tiene toda una metodología de trabajo. Si es invasiva, no puedes esperar a que el otro te invada a ti, vas tú a invadir, ¿no? Con lo cual, todas las técnicas desde el principio buscan eso, invadir. Invadir significa ocupar el espacio y el tiempo Mm. del oponente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues van surgiendo las diferentes técnicas y tácticas. Sí, para mí también digo, para mí este kata tiene un objetivo estratégico central que es invadir, dominar y destruir. Y te da un montón de posibilidades de cómo hacer, de cómo lograr eso, ¿no? Tiene un montón de variaciones tácticas de cómo llegar ahí. Pero como tú muy bien dices, o sea, eh, el invasor es uno, o sea, uno va al oponente y me parece que es justamente para interceptar un peligro. Que por la Y distancia no puedes esperar, claro, justamente, no justamente, puedes. no, no, hay que entrar. Entonces digo, y me parece que, bueno, estoy también de acuerdo en que la invasión significa entrar en el espacio del oponente, ¿no? Eh, esa invasión puede ser de forma reactiva, quizás, o sea, Ujú. sacando el golpe o el ataque del oponente y entrando inmediatamente después, o puede ser de iniciativa propia, ¿no? Y bueno, hay distintas formas de entrar y de salir, pero siempre con la mentalidad de invadir, ¿no? Este, ah, Estas estrategias que a veces hay que explicarlas y se ven tan raros en las manos vacías, para mm, diferenciar lo que quiero decir ahora, es muy lógica en las armas. Es decir, si las metodologías de trabajo son las distancias, o sea, el uso del tiempo y la distancia, perdón, el tiempo y el espacio, eh, no es igual si está lejos que si está el otro más cerca. ¿Por qué? Porque ya te convierte en la defensa y no siempre puedes defenderte, ¿no? Porque no sabemos si el otro es más rápido, más fuerte o lo que sea. Entonces, a medida que el kata se practica el bunkai más cerquita, es decir, el oponente está más cerca, se parece más, la estrategia del kata cambia. La misma kata, ¿eh? claro. La misma kata cambia la estrategia, entonces se convierte en algo invasiva. Y esto viene a cuento porque si yo interpreto que el otro está lejos, me va a hacer un Oizuki y yo le hago un Haichu y luego un codazo, pues evidentemente tengo todo el tiempo del mundo. Pero si el otro está ya ahí, no puedo usar el mismo tiempo y el mismo espacio, ¿no? Tengo que ocupar su espacio, anularlo y luego dominarlo a través del control del tiempo, ¿no? Incluso este kata te muestra metodologías de que uno es el que corta el espacio, ¿no? O sea que esto a mí también me inclina a pensar que quizás algunas de las aplicaciones tácticas de este kata son también no solamente para la autodefensa, sino que pueden ser también para la defensa de terceros. Y no sería extraño, ya que Matsumura Mm. era guardaespaldas. Este, y bueno, para mí la dominación es también controlar el espacio, el tiempo y la estructura del oponente, ¿no? Sí, o sea que por cualquier recurso, dominar el espacio, invadir el espacio del oponente, romper su tiempo y romper su estructura. Y este kata lo hace constantemente, entrar, dominar y romper, entrar, dominar, romper. Ninguna vez va para atrás. Va Nunca, hacia donde se supone que va el oponente. Va hacia nunca, donde va el oponente. Va hacia donde va el mm, oponente. nunca va para atrás, jamás. Incluso este, los cambios de direcciones que hace, que va en una dirección y después vuelve, eso está llevando al oponente ahí, no es que no es que Y el paso lateral, ¿no? Hacia el exactamente, oponente. pam, pam. Para mí es un kata eh, totalmente combativo, y bueno, y siempre
los ataques que hay, los ataques percusivos siempre están yendo a zonas vulnerables, ¿no? A las articulaciones, ya sean del pie, de la rodilla, de la ingle, el cuello, los ojos, la garganta, todo ese tipo de cosas que hacen que no hay tutía con este kata. Cuando se emplea este kata, no hay. Es muy difícil que quede alguien lastimado, ¿no? Quedan todos. El que queda, digo, queda muy lastimado. O sea, no es que salgas con un diente roto. El contexto técnico-táctico de este kata es realmente brutal, ¿no? Es sanguinario lo que. Bueno, Sí, porque fíjate que además lo que hace es atrapar y traer hacia ti para pegarle con el codo. pamba. Atrapar, traerle para ti para pegarle con el puño. Atraer y atrapar para pegarle con la rodilla. Sí, es todo traértelo para Mm, pegarle, ¿no? Que no lo dejas escapar, que si no lo empujas y le das una oportunidad, ¿no? Por lo No, no. tanto, el Nisei Nachi ahí no aparece. No, no, por eso digo, es totalmente guerrero, destructivo. Este kata no tiene ningún tipo de percance en ese sentido, ¿no? No hay una expresión técnico-táctica de la piedad en este caso. Evidentemente que es un kata hecho para cuando no hay otro recurso, ¿no? Ya para entrenar guerreros, ¿no? Claro. Ahora, me parece que ahora entraríamos en la parte más importante, ¿no? Porque cómo entrenar al kata, ¿no? Cómo estudiar este kata. Pero el problema es que cuando uno dice eso, ya a la gente se le cruza por la cabeza, él ya se ven a sí mismos sobre el suelo del dojo haciendo una coreografía del kata, lo cual no está mal, digo, pero no es todo, es insuficiente, ¿no? Entonces estaría bueno explorar distintas formas, metodologías de trabajo con este kata para abrirlo, para descodificarlo, sacarle la información. ¿Qué decís, Pepe? Lo primero que yo pienso para poder practicar de forma diferente es irnos de lo que de lo habitual. Es decir, si seguimos trabajando con la literalidad del Embusén, por ejemplo, pues podemos cometer errores comunes. O sea, la mente se va siempre ahí, ¿no? Se va a la literalidad. Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero es salir de la literalidad. Es decir, practicar el kata como si fuera lo que llamamos, ¿no? Yo llamo juego de sombras. O sea, imaginando, tomo una combinación, pim, 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 pam, pam, y luego le voy sumando, ¿no? Es una buena manera de, de trabajar la kata sin perder, porque muchas veces el problema es que cuando la sensación de que se pierde en el peor sentido, ¿no? Cuando uno sale del movimiento literal, piensa que está haciendo mal el kata. Entonces, ahí, claro, eso nos impide tener una visión mucho más amplia de cómo practicar un kata, ¿no? Es como si fuera una sola forma, ¿no? Esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Una sola forma de hacer el kata, ¿no? Que es la línea que marca el embusén. Esa puede ser una, por ejemplo. Claro, digo, para mí el kata digo, bueno, para mí todos los katas, ¿no? Pero creo que es especialmente visible cuando uno empieza a estudiar este kata, que como decís, bueno, no se puede hacer lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿no? Hay que cambiar de metodología. Pero pienso que este kata tiene un espectro técnico que es bastante diverso Ujú. y la expresión técnica nos, nos apunta a las necesidades físicas, o sea, a las cualidades físicas que se necesitan para poder trabajar con estas técnicas y en estas situaciones tácticas, lo cual también implícitamente nos apunta a
a los atributos físicos que debemos desarrollar. No nos dice cómo, pero nos dice, bueno, eh, tenés que tener piernas fuertes para poder arraigar. Bueno, Mm. no me dice cómo tengo que hacer las piernas fuertes, pero me está apuntando que hay que trabajar con la fortaleza en las piernas. Me dice que tengo que tener flexibilidad en el tren superior respecto al tren inferior. ¿Ok? ¿Cómo hago para generar esa flexibilidad? Etcétera, etcétera. O sea que el kata de repente se va abriendo, porque cuando identificas esto, te das cuenta, ok, para tal técnica necesito tener tal capacidad física. Bueno, y tengo que, a la vez que entreno la parte técnica, la parte táctica, tengo que entrenar la parte física también. O sea que el kata te empieza también a crecer, donde no solamente estás hablando de ejercicios técnicos, de ejercicios tácticos, de bunkai, pero también de los ejercicios físicos, las habilidades físicas necesarias, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Claro, si entendemos que muchas de las técnicas de la kata son agarres, un oponente que te agarra y que intenta, bueno, agredirte o bien tirarte al suelo, tienes que tener las suficientes capacidades físicas como para soportar todas las embestidas que vengan, ¿no? Entonces, el caso de unas piernas fuertes, unas piernas rápidas, unos brazos fuertes, además, una estructura organizada, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y eso son destrezas que tienes que practicarla para que el kata se amplifique, ¿no? Lo que pasa es que si lo haces desde el kata solo, o sea, trabajándolo del kata, el kata mm, te dice lo que tienes que practicar, pero en el kata no viene todo, quiero decir, porque es un katita corto, que además muy, muy lineal, ¿no? Desde el punto de vista de la práctica. Entonces, contra más destreza se tenga, siempre tienes que tener, la táctica es tener más destreza que el oponente, evidentemente, ¿no? Y saber usarla. Entonces, esta kata en el caso específico de lo que te exige ser fuerte, que si es una persona que no sea muy débil porque te tiran al suelo, te desamarrean, ¿no? O te golpean y tienes que tener cierta resistencia. Bueno, digo, justamente a eso hablamos a eso nos referimos cuando hablamos de que este kata es un sistema completo, ¿no? Porque, Mm. eh, pero es un sistema completo siempre y cuando le des la chance y lo estudies como tal, justamente para poder tener los recursos físicos y técnicos y tácticos para poder tratar con esas situaciones que a las cuales te estás refiriendo, Pepe. Digo, Eh, lo que sí es importante, y se da en este caso, pero es importante que en nuestro estudio, cuando empleamos el kata, que sigamos teniendo en cuenta que las técnicas que, que extraigamos del kata tienen que seguir siendo, eh, corresponder al principio estratégico central que busca el kata, ¿no? O sea que, como decías vos hoy, una Mawashigiri Yodan quizás no tiene sentido dentro del sistema del Life Anchi, ¿no? Creo que si uno se concentra en el kata, puede encontrar todos los elementos técnicos necesarios, ¿no? Este, lo, lo que sí es importante no verlo nada más de forma literal, tenemos que romper la visión percusiva que tenemos del karate. Este kata contiene mucho más que golpes, Mm. pero hay que verlo, ¿no? Hombre, tunear un kata para que se busque la estética o se busque simplemente la arbitrariedad del gesto no tiene ningún sentido, ¿no? Si se va a poner algo dentro del kata, tiene que ser una pieza del sistema que sume, porque si no pero eso no solamente a nivel técnico, también a nivel físico, ¿no? En cuanto a estructura. Por ejemplo, yo puedo decir, pues a mí me gusta hacer este kata, pero rápido y relajado, ¿no? Bueno, verás, depende, ¿no? O no, a mí es que me gusta sentir la fortaleza de las piernas muy baja, un kibadashi muy bajo y luego golpear fuerte arriba. Bueno, sí, depende, ¿no? Quiero decir que no tiene que ser arbitrario ningún concepto que metamos, ¿no? Y por supuesto, la táctica y la estrategia, si la quitas, le está perdiendo el kata está perdiendo el espíritu, ¿no? O sea, el propósito por el cual esto fue diseñado, ¿no?
Claro, a mí cuando me dicen, no, que a mí me gusta hacer el kata de tal forma, yo lo primero que pregunto es ¿por qué? Digo, porque es decir que a mí me gusta hacer el kata de X forma, pero ¿para qué lo entrenás? Porque kata tiene que poder concernirse con todas las situaciones de combate, no las que te gustan nada más. Y que te guste una expresión específica del kata me está diciendo a mí que no sabes lo que estás haciendo. Estás haciendo una coreografía donde le das, acentúas alguna parte más que otra, depende de tu gusto, pero digo, estás bailando igual. Sí, porque muchas veces se atribuye que son métodos de entrenamiento, pero cuidado con los métodos que practicamos, que a lo mejor no son los correctos, ¿no? Todas las Claro, metodologías no son adecuadas para determinado, para depende qué hacemos, ¿no? claro, por eso, pero si usas nada más que una sola metodología, quieres decir que no entiendes lo que son las metodologías, ¿no? Pero esto es el orden del día, ¿no? Claro, Practico un Naihanchi igual que un Basai, por ejemplo, o practico un Basai igual que un Hangetsu, ¿no? O claro. un Chu, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se ve, ¿no? Que son preferencias más que comprender el kata que exige, ¿no? Qué estrategias y qué habilidades o destrezas te exige, ¿no? Claro, pero esa es una falta de comprensión. Es como si yo anduviera con un paraguas dentro de mi casa. Y después voy afuera, cuando sale el sol, igual con el paraguas. Voy a nadar en la playa con el paraguas. Voy al supermercado con el paraguas. ¿Y por qué? Porque me gusta hacerlo de esta forma. No, es una predilección que no tiene nada que ver con las necesidades que me impone la realidad, ¿no? Y bueno, hacer un kata de una forma específica porque me gusta es como andar con un paraguas dentro de tu casa. Digo, no tiene ninguna relación con las necesidades que te impone la realidad. Este, Después también digo, me parece que lo que es importante es también trabajar, bueno, lo dijimos al principio, trabajar con un compañero y Mm. que cada vez haya más resistencia, ¿no? Y que sea cada vez más impredecible lo que puede pasar o cómo solucionar la situación, ¿no? Este, y Sí, porque cada, podemos estar pensando que estamos dominando algo, pero dominar para mí o para nosotros es cuando tú puedes solucionar el problema independientemente del otro. claro, Es decir, si tú dependes de que o te a ataque de una pesar manera del determinada, otro. o a pesar del otro, perdón, Mm, a pesar del otro. Entonces, el otro que te ataque ya, ya veremos, ¿no? Y entonces, claro, va poniendo, lógicamente va poniendo mayor resistencia, va poniendo, pero esto pasa en todos los entrenamientos de cualquier deporte, ¿no? O sea, si uno corre siempre 1 kilómetro, pues no tiene sentido. O sea, lo suyo es ir a más y a más y a más, ¿no? Los buenos entrenamientos, decía mi entrenador de boxeo, dice, son los que eh, terminas en el máximo. Dice, hay gente que empieza fuerte y va aflojando, ¿no? mm. El buen entrenamiento es cuando va de menos a más, ¿no? Y cuando termina, te vas con el máximo, ¿no? De posibilidades, ¿no? Pues con las aplicaciones es exactamente igual. O sea, no te puedes ir todos los días practicando lo mismo, porque entonces no, bueno, pues sale eso, pero en situaciones de conflicto, de estrés, porque hay que recordar que no es solo una cuestión de fuerza, ¿no, Jorge? También es una cuestión de psicología, de cómo gestionas, ¿no? Cuando el otro viene corriendo hacia ti, ¿no? Que tú te viene y tú tienes que solucionarlo. También trabajas sobre la psicología, sobre las emociones, sobre, bueno, tipos de conflictos que eso sí que va a estar presente en un combate. Es real. Alguien en la calle te va a venir y va a aparecer esos factores, los factores de cómo gestiono mis emociones y cómo gestiono mi psicología. Y eso hay que practicarlo también. No es solamente una cuestión de fuerza o de energía o de intensidad física O de técnica, o capacidad de técnica, técnica. ¿no? No, estoy completamente de acuerdo. Este, También lo que yo le recomendaría al oyente es que en vez de empezar del kata y buscar una aplicación, que haga al revés. Que encuentre una situación de violencia, habitual de violencia, y que vea qué recursos le da el kata para solucionar esa situación, por ejemplo. Es una forma de abrir el kata. Pero como decías vos también, Pepe, digo, el tema de la psicología y de
como regular las emociones, regular la energía, todo eso es importante, porque incluso ahí está la llave de cómo se vence, ¿no? Digo, no sé si vieron el partido del otro día entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool. El Paris Saint-Germain tendría que haber ganado ese partido 20-0. Les pasaron por arriba a Liverpool y ganó el Liverpool 1-0. Digo, podés estar abajo y te están caminando por arriba. A veces lo único que se necesita para ganar es aguantar una más que el oponente, ¿no? Eh, no es lo óptimo, pero si es necesario hay que saber poder quedarse ahí, ¿no? En ese espacio. Claro, en un combate hay que tener eso asimilado, de que algunas recibirás, ¿no? Lo que ocurre es que tiene que ser siempre más floja que la que tú golpees, ¿no? Esto suena rudo, ¿no? Para cuando se habla desde karateca, pero es que es la única forma de entender que la realidad es otra cosa y entonces tenemos que estar preparados para cuando aparezca, ¿no? Sí, el que piensa que puede estar en una situación de violencia y no ser lastimado vive en otro planeta, ¿no? No se puede estar ahí sin recibir nada. Pero bueno, esas son las crudas realidades de la violencia. Bueno, es difícil hablar de las técnicas específicas del kata, ¿no? Porque no se puede mostrar nada, digo. No, y Pero, además hay muchas maneras de interpretar, cada uno tiene su estilo, ¿no? pero creo que le dimos bastante información a la gente de qué no hacer y de cómo hacer, ¿no? Espero que haya sido de interés. Y si alguien tiene algo más que aportar, que se nos haya podido escapar, bueno, pues algún comentario en las redes. Bueno, entonces, sin más, no, hasta la próxima. Adiós.